Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por encontrarnos frente a la palabra del Señor. Agradecido al Señor en primer lugar por sus muchas misericordias que Él ha tenido con nosotros, con nuestros hijos y también con cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartir el testimonio de un hombre que encontró el secreto de la juventud y podemos ver en él cómo los años no afectaron en su cuerpo físico y también en su mente. Y yo creo que todos andamos buscando ese secreto para también borrar un poco los efectos de los años. Y quiero llevarlo a estudiar allí en Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Habla de un hombre que tuvo muchas atribuciones, muchas virtudes, y Dios lo usó grandemente y se menciona solamente en este pasaje. Dice la Biblia allí: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Josué está distribuyendo, ¿cierto?, el territorio junto con el sacerdote allí, y Caleb hace una petición especial. Entonces vamos a ver cuál es la característica de este gran hombre de Dios. Ya dice la Biblia que era fiel para con Jehová Dios, pero hay algo especial: Caleb no era judío. Dice la Biblia que era un ceneseo, y un ceneseo son descendientes de los edomitas, que fue asimilada por la tribu de Judá más adelante, pero él no era judío. Y eso nos llama la atención, que nos enseña que no importa el origen o el linaje de un hombre, si se conduce fielmente para con Dios. El Señor se agradó de Josué y Caleb, porque ellos fueron incondicional para con Dios. En el versículo 14:8 dice lo siguiente de Caleb: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Vemos fidelidad en Caleb, y también cumplió siguiendo a Jehová. En 14:9 otra vez repite algo: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Se repite varias veces el que Caleb cumplió delante de Dios. Dios mismo testifica a través de Moisés la fidelidad de Caleb en Números 32, versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Allí vemos el testimonio de Dios en estos dos jóvenes que habían sido espías, allí mandados por Moisés. Años, ya habían pasado 45 años atrás. Y ahora nosotros vemos en Caleb ese mismo espíritu de fidelidad, de constancia, de permanencia en Dios. Dios sustituye la palabra de fieles en perfectos, que es lo que Dios busca en sus hijos. Dice la Biblia que ellos fueron perfectos delante de Dios. Dios quiere que hombres y mujeres se decidan a ir en pos de Cristo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Verdaderos discípulos de Jesús que se dejan llevar por la dirección de Dios y no por el canto o las voces que hoy en día el mundo también nos hace oír. A veces suenan algo dulce allí, pero son engaños que el mundo también quiere hacernos desviar. Verdaderos discípulos, hombres y mujeres que son fieles hasta la muerte. Por ejemplo, el caso de Daniel también. En Daniel 6:4 dicen que habían sátrapas, gobernadores, que buscaban ocasión, algún defecto que tuviera Daniel, pero Daniel se comportaba intachablemente
y no encontraron ninguna ocasión ni defecto en él para acusarle. Hombres fieles. También en la vida de Lidia en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que en Hechos 16:15 que ella fue fiel para con Dios. Una mujer que escuchó el Evangelio a través de la predicación de Pablo y ella estuvo atento y ella recibió al Señor y fue fiel para con Dios. Caleb, hombre fiel, hasta su nombre lleva implícito la fidelidad, porque Caleb significa perro. Y nosotros sabemos las cualidades de un perro. Fidelidad, fiel a toda prueba. Dios quiere que nosotros seamos fieles para con Dios. Caleb también tenía fortalezas. En Josué 14, versículo 10, dice lo siguiente: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Ahora he aquí soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él había descubierto la fuente de la juventud. Imagínense un hombre de 85 años con esas características de Caleb. A mí me gustaría tener esa fortaleza. ¿No cree usted que sería algo especial? Pero ¿en dónde radicó ese secreto? Ese secreto no es ningún secreto porque él dependía de Dios a toda prueba. Fidelidad a toda prueba. Y vemos nosotros allí que él se condujo también con fidelidad. Él fue elegido cuando tenía 40 años como espía y ahora habían pasado 45 años. Pero él dice que tiene la misma fuerza. Es algo especial. ¿Dónde radica tal fortaleza? Su confianza en Dios y en las promesas de Dios. Aun cuando él no era 100% judío, pero él conocía al Dios de Israel. Esa fue la diferencia. También tenemos el mismo Dios, así que podemos cultivar tal fortaleza espiritual, ya que en lo espiritual va a influenciar también en las demás cosas, en lo físico, en lo material. Había en Caleb estabilidad en Dios y sus principios. En Efesios 4:14 nos invita a permanecer firmes en el Señor. Pablo nos anima a mantenernos firmes. Caleb decidió ser diferente a los otros. En Números 14:24 también leemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor allí que: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. Eso significa que él quiso ser diferente. Hoy en día la mayoría tiene mucha influencia sobre nuestras vidas y a veces no nos atrevemos a ser distintos y impulsados por la presión hacemos todo lo que los demás hacen. Y eso no está bien. Debemos hacer lo que Dios quiere. Y Caleb decidió ser diferente, aunque todos los demás hacían otras cosas, él decidió seguir a Dios. Por eso que él fue fiel para con el Señor. También él fortaleció su confianza en Dios y sus promesas verdaderas. Así que nosotros también podemos ser igual que Caleb, cultivar esa fortaleza, esa confianza en el Señor. Ahora, mientras otros se acobardan o retroceden o se están quietos y medrosos, el fiel discípulo buscará la forma de estar activo en la obra de Dios. En Números 13:30, Caleb desafía a los demás a accionar. Cuando los 10 espías dieron un informe negativo, Josué y Caleb desafiaron al pueblo. Vamos
luchemos. Nosotros, dice él, con nosotros está Jehová Dios. Pero era un hombre de acción. Dios premia a quienes son así. Atrevámonos a ser diferentes. No hablemos como los demás, mintiendo, engañando, siendo amigos del mundo. Atrevámonos a ser diferentes. Decidamos ser fuertes en el Señor y también Dios va a estar con nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en el creyente, en el cristiano. Debemos inspirarnos, ¿cierto?, en la fe que tenía Caleb. Su fe también era ejemplar. En el versículo 14-12 dice lo siguiente: dame pues ahora este monte del cual Jehová aquel día había dicho, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Dios estará conmigo y yo los echaré, como Jehová ha dicho. Caleb sabía que el desafío era difícil, porque allí en ese monte estaban los anaseos, y los anaseos eran los gigantes. Pero él estaba confiando en el poder de Dios. Y ahora con 85 años, él se atreve a pedir a Hebrón como heredad. Y Hebrón era el lugar donde estaban los gigantes. Pero hay algo especial. Él dice, los echaré. Ya estaba, en su corazón ya había victoria, porque estaba confiando en Jehová Dios. Él tenía su mirada en Jehová el Todopoderoso. Josué 15:14 dice lo siguiente: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. Eran los gigantes que todavía habían quedado. Se da cuenta que cuando él pronunció y dice los echaré, Dios le bendijo y literalmente lo hizo de esa manera. Por eso que él tenía esa experiencia y podía confiar en ese Dios. Caleb dijo, dame este problema para ejercitar mi fe, mi dependencia de Dios, mi confianza. Ahora, ¿cómo podría experimentar la victoria de Dios si no se ponía en acción? Nuestra fe es tan débil porque no ejecutamos o no ejercitamos en la lucha. Ahora Caleb pidió un desafío grande. Él pidió problemas, él pidió dificultad. Él no dijo, bueno, esto ya está conquistado y hay paz, entonces allí me voy a establecer. No, él pidió Hebrón como heredad, porque allí estaban los gigantes, allí estaban la lucha, allí estaba la batalla, allí estaban los enfrentamientos. Pero él a sus 85 años pidió ese desafío. ¿Por qué? Porque confiaba en un Dios todopoderoso. A veces Dios no nos pone desafíos, o nosotros no pedimos desafíos. Queremos las cosas fáciles, queremos ya lo conquistado, queremos ya donde otros han luchado, donde otros han experimentado tristezas, lucha, dependencia, oración, ayuno. Pero no nos atrevemos a nosotros a pedir, Señor, deme una tierra, aunque sea difícil, yo quiero conquistarla porque usted está conmigo. Atrevámonos a pedirle al Señor desafíos, retos, porque Él los puede hacer cumplir con el poder de Dios. ¿Estás dispuesto a ser de ejemplo para otros? Caleb había nacido como esclavo junto con Josué. Descubrió la fuente de su juventud. ¿Por qué? Porque tenía fe para olvidar el pasado, tenía fe para hacer frente a la realidad y tenía fe para enfrentar el futuro. Recibió a Hebrón como heredad. ¿Sabe lo que significa Hebrón? Comunión o lugar de alianza. Eso fue lo que cultivó con Dios, comunión, e hizo alianza con Dios. Y cuando un hombre hace una alianza con Dios, Dios le da la victoria. ¿Por qué? Porque no está dependiendo de los recursos humanos, sino del poder de Dios. Atrevámonos, hermanos, a hacer alianza, comunión
con el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude a ser también de ejemplo para otros, como Caleb ha sido para nosotros. Que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga.